Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio, la número 145, hoy lunes 9 de abril, ya en la segunda semana, lo que es la semana de Pascua. Para los que están de vacaciones, bueno, pues muchas felicidades. Para los que no, pues qué bueno que nos están sintonizando a través de 90.1 de FM y 640 de AM. Ingeniero Luis Caín, buenas noches, bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. José Luis Antón, bienvenido. Ahora no dijiste como siempre. Sí, como siempre. Bueno, entonces espérame. Por favor. Luis Yaca, bienvenido, buenas noches. Con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Natividad Castrejón, que va llegando a esta mesa de diálogo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, no podía faltar José Luis Antón. Ahora sí, muchas gracias, Carmen, buenas noches. Buenas noches, gracias a Jorge Martínez en controles, en producción Luis Manzano y Adrián Larrieta. Le pongo a su disposición las líneas de contacto 1070523, 1070526, nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Si usted gusta sintonizarnos y vernos a través de esta página, bueno, pues ahí usted puede entrar y podrá ver el programa en vivo. Pues a mí me gustaría, Carmen, que empezáramos con el tema de Josefina Vázquez Mota, no por otra razón, sino porque la verdad es que cada día ha sido noticia. Yo no sé, al final, cómo le va a repercutir. Ya en las encuestas estamos viendo que se está cayendo. Sin embargo, hoy con los cambios de equipo, pues vamos a ver cómo pinta, ¿no? Yo creo que con Germán Martínez va a pintar mal, porque van a entrarle a la guerra sucia, a los golpes, y luego se va a ir porque lo van a quitar porque se desgastó demasiado. Sin embargo, Josefina me preocupa, y me preocupa porque el panorama está cambiando, ¿eh? No del segundo al primer lugar, sino del tercero al segundo. Yo creo que López Obrador entendió que su república amorosa sí le trajo buenos resultados, pero necesita de la otra república que le conocemos y que ya empezó, ya empezó a atacar. Ya dijo que en la campaña en las encuestas para Josefina necesita Royal para que se esponjen. O sea, una serie de cosas que me gustaría someterlo aquí a consideración de ustedes si tocamos el tema Josefina Vázquez Mota, Pepe. Bueno, Luis, yo creo que hay campañas que empiezan con estrella, la de Vicente Fox, la de Calderón a la mitad, y hay otras estrelladas desde el principio, como la de Josefina. Pero vamos a tener a la licenciada Sepúlveda, ¿no?, que acaba de llegar. Que lo haga Carmen, que para eso se pinta sola, ¿no? Bueno, pues a esta mesa de diálogo y análisis le damos la bienvenida al licenciado Juan Manuel Sepúlveda, que le vamos a dar la oportunidad para que tome asiento, aire, y pues sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Como concursante. Y para todo el auditorio. Bienvenido, Juan. Ahora sí, Pepe. Estábamos platicando de la campaña de Josefina, cómo arranca, y de los pocos días que nos separan ya de la elección, y de que los cambios que tiene que hacer al interior días, ¿no?, de su equipo. 82 días, 82. Si no mal recuerdo. Pero yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino y pensar más allá de la coyuntura. Josefina Vázquez Mota llega a ser candidata del PAN al ganarle a dos candidatos que, con todo respeto, no hacían uno. Es decir, Josefina brilla en una pre-campaña porque competía contra Ernesto Cordero y contra Santiago Krill, contra un Santiago desgastado por su propia historia, a pesar de que en muchos sentidos la historia le dio la razón, y contra Ernesto Cordero, que no tenía más que la voluntad presidencial atrás. Entonces, ese era el contraste de Josefina. Por eso cuando la sacan del útero panista y llega a la vida real, pues el frío le pega con todo, y empieza a resentir todas las dificultades de ser candidata del PAN frente a un PRI fortalecido que trae al menos entre 20 y 24 puntos en las encuestas. Y en todas las encuestas. Entonces, realmente es de sorprender que Josefina no vaya empatando a Peña Nieto y no esté como caballo negro cerrando la contienda. Yo creo que no. Yo creo que este es un escenario previsible, como tampoco me parecería extraño o absurdo decir que el 2 de julio podremos estar leyendo en las noticias que ganó el PRI, ¿sí?, que ganó Enrique Peña Nieto, y sorprendernos de ese escenario. ¿Por qué? Porque así están las condiciones. Hoy estamos viendo que después de mes
y medio de errores, uno tras otro, hay un cambio cosmético en el equipo de Josefina. Y digo cosmético porque, el suétercito rojo sigue ahí. Sí, claro. Y el camión de llamarse Pinabús ahora se llama La Jefa. No sé si le van a pagar derechos de autor a Olga Warnat, o va a ir Marta Sagún conduciendo el autobús. Puede ser. Por algo se llama La Jefa. El hecho es que no deja de cometer errores, ni de Tlaxcala con Z, ni de defender el lavado de dinero. Yo creo que es a muy pocos días. Que después tocáramos el tema de lo de Tlaxcala, porque afectó a una verdadera periodista. Y la verdad, nunca podría yo pensar que esta mujer puso Z en lugar de X. Aquí lo que pasó fue que un dedo de más, y además aparecía la Z y la X. Sí, no creo que se haya cometido un error gramatical. Y en cambio, Josefina, que ha cometido algunos errores como... ¿Por qué no escuchamos el audio de algo que me llamó mucho la atención y que reconozco no había oído? Hoy me sensación por lo que se dijo. ¿Tú lo oíste? No, okay. Es que usted llegó tarde de carretera. Lo del lavado de dinero. Yo no lo había oído y ¿sabes qué? No es posible. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el audio. Voy a defender sus familias con la fuerza de la ley y con la fuerza del Estado. No daremos tregua, pero al mismo tiempo vamos a fortalecer el lavado de dinero. Estoy pidiendo, como una propuesta urgente, que tengan pena máxima, cadena perpetua, todos los políticos cómplices del crimen. A ver, sí escuché bien, ¿verdad? Sí lo dijo. ¿Qué dijo? Que va a fortalecer el lavado de dinero. Bueno, a lo mejor sabrá algo, ¿no? Digo, clara la pipia. El problema no es el error en sí, como no es la Z, como no fue lo de Pinochet, como no fue lo de la Ibero, como no lo fue lo de las quesadillas de Tres Marías. El problema es la retahíla, ¿no? El problema es la concatenación de pequeños errores que hacen ver una campaña débil. Fortalecer al lavado de dinero, yo creo que ni Natividad lo apoya, A ver, Natividad, platícame, ¿tú qué opinas de esto? No, bueno, para mí está muy claro que Josefina, lo dije hace más de un mes, aquí en este programa, ¿no? Que Josefina llegó a su nivel de incompetencia y no tiene realmente talento ni capacidad para ser candidata a la presidencia de la República por un partido que está en el poder. En uno de sus spots dice que nadie le ha regalado nada, pero es la primera vez que va a campaña. Nunca fue candidata a diputada federal, a nada, ¿no? Fueron pluris, producto de sus relaciones en la Coparmex, con la comunidad judía. Entonces, no está preparada para una exigencia como la que presenta ser candidato a la presidencia de la República Mexicana, ¿no? Entonces, lo que viene pasando con todas las sorpresas que menciona Pepe, pues es la manifestación más real de su capacidad y de su talento, ¿no? O sea, entonces no hay sorpresa. Pero ¿no creen que se está ya ella misma acorralando en una esquina muy peligrosa para ella por una razón? Siente que se le aleja el primer lugar, Peña Nieto, y se le acerca el tercer lugar, porque 7 puntos o 6 puntos con la dinámica que está empezando a tener López Obrador, yo lo vería peligroso. ¿Usted no? Pues vaya, yo coincido totalmente con Nati respecto de que está en su punto de quiebre. O sea, ya se saturó en este caso. Y yo creo que sí piensa eso, sí le preocupa ver cómo entra una campaña donde lo que esperaba era que el de arriba bajara y ella subiera, y resulta que el de arriba está subiendo y ella está bajando. Y el tercero ahí viene. Y luego en una condición muy complicada. Lo comentaba en alguna ocasión anterior, en donde yo no veo que estos problemas en la campaña pues ya hayan tocado fondo. Porque bueno, a mí me parece que es verdaderamente, no, ahora sí que, como decían en mi pueblo, no tener temor de Dios, el meter a horcasitas en la campaña. Bueno, en este momento. Peor imposible, ¿no? O sea, si le pidieran a algún enemigo
que nombrar a alguien para que le echara a perder la campaña del punto, pues Molinaro Casitas es la figura perfecta. Ya hay una reacción de las madres de la ABC, en donde pues, con toda justeza, pues están indignadas con ese... Pero ella se deslinda de ese nombramiento, porque ella responsabiliza al Partido Acción Nacional y a Gustavo Madero de que esté Horcasitas. Que son cosas totalmente diferentes, ¿eh? No creas que meten a no. Entonces, pero a ver, si el presidente del PAN puso a su gerente, el presidente del PAN es Calderón, no olvidemos eso, pone a Horcasitas, pues entonces Horcasitas es gente del presidente. Si no, no se entendería esta... Mira, hay que recordar que a Molinaro Casitas no lo pusieron en el PAN, lo quitaron de SCT y lo quitaron del IMSS. Exactamente, o sea, se refugió en el PAN. Está ahí en calidad, exactamente, de desperdicio, de despojo, en su momento de cascajo, defenestrado de la gracia de Felipe, ¿no? Sí. Pero efectivamente es el peor momento para tener a un personaje como él, ¿no? En la campaña, más allá de lo que diga la ley, ¿verdad? Pues por la opinión pública, ¿no? Por la percepción que se tiene del trabajo que realizó. Tiene dos averiguaciones previas encima. Así es, y entonces... bueno, y lo de Mexicana es un juicio popular inapelable. Inapelable, ¿qué es el peor? Ahí sí, contra eso no hay mucho que hacer. Bueno, aparte creo que aquí en Hidalgo no lo queremos mucho, ¿no? Le puso el pie a lo del aeropuerto, le puso el pie a lo de la Agencia Espacial Mexicana. Vaya, creo que se ha cansado de maltratar a Hidalgo. Yo creo que se puso el pie él solo, porque en todos lados donde ha estado ha salido mal. Y ha salido mal porque tiene un carácter muy especial. Pero ¿sabes qué? No es por otra razón. Yo creo que los equipos de campaña, de repente cuando las cosas no van muy bien y viven de crisis en crisis, la vista de todos se empieza a nublar. Entonces, me parece que ayer estaban muy preocupados por definir la lista final de los nombres, por pintar el autobús y ponerle la jefa, por superar lo de las quesadillas, por escribir los boletines con Z y con X y con la letra que corresponda, por todas esas cosas que quitan el tiempo, y nadie le dijo a Josefina, oye, fíjate que la nota puede ser que incluyas a Molinar, y puede ser una mala nota, porque Molinar es el personaje más detestado de los 12 años del PAN. Pero si eso se le va a estrategas de una campaña nacional, sí, claro. Si no se le va a los del distrito de Jacala, de verdad, sí. O sea, bueno, es que en el distrito de Jacala está todo el personaje, ¿no? Lo dije, que va, viene y regresa y sigue siendo Pepe, ¿no? Buena escuela, ¿no? Entonces, sí es realmente grave, no se ve orden, es un mal de Parkinson, ahí va todo el mundo corriendo y sin dirección, y la desesperación, si cobra terreno, puede ser mala consejera, ¿no? Porque pueden enrarecer, pueden buscar golpes espectaculares con tal de evitar un naufragio, como todo se ve que va a pasar. Incluso la desesperación puede llevarlos a comer quesadillas a Tres Marías, ¿eh? En pleno... Bueno, es un error del equipo, ¿eh? Es un error del equipo, lo de ella. Pero bueno, errores como no contar. O sea, el PAN maneja, como partido, que en 12 años puso 2 millones y fracción de pisos firmes. Y ella dice en su... ahí sí ella lo dice directamente, que ella puso 3 millones y fracción. O sea, entonces ella puso, aparte de los del PAN, 1 millón más. O sea, eso es de no saber... Sí, porque en las campañas se inflan. En las campañas se olvidan las matemáticas y dicen 1 más 2 son 5. Pues eso es lo que hay que considerar, ¿no? También en el PRI hay quienes cuentan mal, ¿eh? Bueno, esa es una costumbre. Sí, tampoco, esa es una costumbre normal en los partidos, que en época de proceso electoral sobrevendemos el producto. Las sumas a veces son multiplicaciones. En los informes de gobierno es muy común esas, por ejemplo, cuentas milagrosas donde abrimos 38,000 negocios que son botes de tamales o cosas por el estilo, y los vendemos como empresas, y carreteras que se miden por metro cuadrado en lugar de lineal y cosas. Estás hablando de Guanajuato, por supuesto. No, desde luego otros lugares. De ninguna manera está oído. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerdo, ya es lunes del Semanario Político de Hidalgo. Visto bueno, que ya está circulando en las principales ciudades del estado. Hacemos una pausa y regresamos con más.
No se desconecte de Visto Bueno Radio. Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros. Son las 8 de la noche con 21 minutos. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Pues regresamos con este tema tan importante desde el punto de vista de comunicación como de lo legal y de lo ilegal. Yo creo que hay muchas vertientes que hay que analizar en esta mesa, porque el equipo de Josefina va a empezar una segunda etapa que se van a ir por el lado incorrecto, según yo veo. Entró un Germán Martínez que es un suicida, le importa poco que después lo corran. Están entrando gente, el propio tema del señor de Mexicana y de ABC. Bueno, y Juan Ignacio Zavala, el rey de aquel escándalo del Brando en el 2006, sí, claro, está ya metido. Sí, claro. Entonces yo creo que se viene, yo creo que de todos ellos, a la única que deben meter si quieren ganar es a la esposa del presidente. Pero de candidata. Sí, claro. No, hay una corriente de opinión que dice que Josefina va a renunciar. Eso es algo que no queda. Es una travesura. Es una travesura de esas tricolores. Bueno, ahora no, ahora son verdes blancos. Pero qué significativo, Luis, en un contexto en el que todo mundo ve una campaña alicaída, el ver los encabezados de prensa, Vázquez Mota niega que vaya a declinar. Lo cual ya eso es gravísimo, ¿no? En una campaña a 80 días, a nada de elegir presidente de la República, ante el probable regreso del PRI a Los Pinos, que digo, no es menor y es un tema, el ver ese encabezado de la candidata de Acción Nacional, la primera mujer que va por un partido, digamos, de los tres que han podido pelear la presidencia de la República, no es menor, ¿eh? Bueno, yo veo después de muchos años en este país, otra vez el presidente retoma los funerales de Estado, en el caso del presidente... Por si las moscas. Por si las moscas, exactamente, ¿no? O sea, le hace un ceremonial de jefe de Estado que ya no se hacía. Sí, yo no tengo recuerdo. Yo diría que no se hacía. Que no se hacía. Al contrario, tenía la tendencia a desviarlos, a volverlos innombrables. Y hoy tenemos ese gesto que desde el punto de vista de un presidente a un expresidente, yo lo veo bien. Sin embargo, los intereses nos dejan se movieron mucho ahí sí, para qué significa, ¿no? Paz. Que los expresidentes en el antiguo régimen, por llamarle así, pues estaban muertos antes de morirse, ¿no? Entonces, digamos que no era parte de las reglas no escritas del sistema rendirles pleitesía aunque fuera muertos. Pero yo creo que es un signo, Luis, de que Felipe Calderón también ve las encuestas. Y a pesar de que es un hombre, digamos, con un carácter que no fácilmente le permite cambiar de opinión, y no fácilmente ni escuchar opiniones, creo que también está asumiendo que 24 puntos no son poca cosa, ¿eh? Y que a lo mejor él puede ir por un proyecto en el 2018 de reencauzar la nave que hoy pues tiene el iceberg demasiado cerca, ¿no? Tiene, digamos, a tiro de piedra y el golpe de timón se da a 82 días y con nombres que no precisamente le ayudan a José. ¿Será por el aniversario del Titanic, ya que mencionaste el 12 de abril? Es por monitorio, ¿eh? Sí. No, yo creo que de mi esposa, entonces ya. Yo pensé que por él están escuchando. Pero lo tengo presente. Pues sí, fíjense que analizando un poco las cosas en términos humanos, creo que sí se debe de sentir, bueno, es como como cuando son tres hermanos, ¿no? El de en medio, el famoso sándwich, y en este caso, por hacer una analogía en términos de lo que es Josefina con respecto a Enrique, que le lleva una ventaja estratosférica, y un Andrés Manuel que le está, pues, no pisando los talones, pero sí está subiendo de alguna manera. Creo que la presión, entre esas dos presiones, de alguna manera el apoyo entrecomillado del jefe del PAN, del presidente Calderón, y de una serie de actores que le han venido pues de plano a tirar el polvo en la mesa, pues no se debe sentir tampoco cómoda, ¿no? Yo no sé hasta qué punto haya podido ella escoger en esta ocasión
¿cómo le llamó? El quiebre de timón. ¿Qué tanto haya podido escoger ella los actores para esta parte? Que bueno, no estamos ni siquiera a la mitad y estamos viendo cómo se derrumba algo que en realidad está, por decirlo así, muy mal apuntalado. ¿Tú quién crees que mandó a Germán Martínez? Pues el presidente. ¿Tú quién crees que mandó a Ignacio Zavala? Igual. Su cuñado. Sí. Su cuñado. ¿Más nombres? Bueno, está Juan Manuel. Bueno, Guillermo Anaya. Guillermo Anaya en Coahuila lo conocen como el compadre favorito, ¿no? O sea, es el compadre del presidente, vivía en casa del presidente en México, es un hombre cercanísimo a él, y por eso lo pusieron o lo impusieron en Coahuila como candidato, ¿no? Entonces Josefina no puede decir, como lo dijo hoy en el programa de Pepe Cárdenas, de que ella no acepta que le manden a nadie. Ya mencionamos parte de los que... Y es también eso, es parte de, uno sabe bien, cuando, no sé, ustedes seguramente jugaron algún deporte, uno sabe cuando va perdiendo, y uno sabe cuando no puede ganar, cuando no le alcanza para ganar, cuando el de enfrente es más fuerte, tiene estrategias más definidas, incluso no sé qué piense Josefina cuando ve sus promocionales, ¿no? Yo creo que no se había dado cuenta Josefina porque traía... ¿Te acuerdas aquella encuesta del 4%? Digo, se creyó que estaba demasiado cerca, no sé si fue real o no eso, pero la verdad le hicieron pensar en que sí podía. Don Luis, la primera encuesta que hizo ISA, ya del diario, de este diario Milenio que hizo, ya del tracking diario, le daba 6 puntos de ventaja a Peña Nieto sobre Josefina. Hoy le da 24 puntos. O sea, se derrumbó. Pues volvemos al tema, no traía con qué, es como un boxeador que blofea 3 meses previo a la pelea y el día que sube al ring pues resulta que no hizo lo que tenía que hacer de ejercicio, ¿no? Entonces en el primer round se cae, ¿no? Se cae el PAN, se cae Josefina. Yo creo que lo que salva que se vaya al tercer lugar ya en este momento es la estructura del PAN, la estructura del gobierno federal, el trabajo que han hecho en 12 años, porque si fuera por Josefina ya estaría peleando con Cuadri el cuarto lugar. Pues voy a decir que sí, licenciado. Sí, definitivamente sí, el factor personal de ella es determinante en los resultados, ¿no? Yo creo que sí no entendió la dimensión del problema. Yo veía un programa especial que hicieron de sus participaciones en las pláticas que hacía de motivación empresarial y todo, y veo el mismo, o sea, videos de hace ya más de una década y de 2 décadas tal vez, y veo el mismo tono, el mismo gesto, la misma actitud. Molesto, ¿no? O sea, vaya, yo creo que una cosa muy diferente es motivar a los empresarios a través de pláticas y eso, y otra pelear la presidencia de la República, ¿no? Para técnicas de convencimiento y de motivación, pues tú eres... Natividad Castrejón. Eres el único que nos podrías platicar de eso, ¿Cómo ese punto? Mira, Josefina, como toda persona, tiene sus obsesiones, ¿no? Y se parece mucho a Xochitl. Por eso ellos quieren definir estrategia, eslogan, o sea, ellos son sí sienten, tienen una autoestima tan elevada que ya entrando a fondo no sería tal cosa, ¿no? Pero ellos dirigen, o sea, así quiero, ¿verdad? Oye, pero eso no, así lo quiero, ¿verdad? Confía en mí, ¿verdad? Y entonces termina el equipo por ser un equipo que no hace lo que le toca hacer porque la candidata suele imponerse. ¿Sí? Los mareos famosos de los temblores. Es una mujer obsesionada con el cuerpo, obsesionada con las dietas. Hace 6, 7 años era una mujer llenita, robusta, luego se hace su cirugía, se mete y es obsesionada con entonces todo eso le está pesando ahora, ¿no? En la salud, en cómo dirige y coordina su equipo. Entonces yo insisto, no veo por dónde. Son las 8 de la noche con 30 minutos, hacemos una identificación, una pausa y regresamos a la mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Estás escuchando. Estamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros a las 8 de la noche con 31 minutos. Adelante, licenciado. Pues vaya, sí, yo creo que lo que hay que no perder de vista es que independientemente de la coyuntura en este momento, sí el que un candidato a la presidencia se derrumbe de esta manera es una mala noticia para la democracia. O sea, bueno,
Los contrincantes pues estarán felices de la vida, pero aquí no es solamente una discusión entre contrincantes, entre los candidatos, es una discusión que tenemos todos los mexicanos a través de candidatos y demás, y yo creo que esto no es bueno. Yo creo que se derrumbe de esta manera y por cuestiones absurdas como las que están ocurriendo. Lo deseable sería que fuera una contienda mucho más cerrada, que obligara a ser mucho más propositivo, que obligara a que viéramos a los mejores hombres de los partidos debatiendo, peleando, discutiendo, y no aquí pues la batalla ya está muy, bueno, eso muy es cierto, pareja. Vaya, hasta el podría llevar hasta de los anuncios de Peña Nieto, vaya, les gana con mucho, ¿no? Ahora, esos spots de Peña Nieto, la verdad, la producción, ahora, no nomás la producción en sí, los conceptos, el estudio previo a hacer ¿qué se necesitaba decir? La regionalización. No, eso es maravilloso. Sí, porque lo soy manejando. Desde el punto de vista comunicacional, no estamos metiendo en... Ahora, yo quisiera nada más agregar a lo que decía Juan Manuel de las malas noticias. Estoy de acuerdo para la democracia porque el puntero en cualquier elección, sea presidencial o una municipal, pues tiene que hacer mucho menos para convencer. Y eso, estoy de acuerdo, no es lo más beneficioso. Pero yo creo que también tenemos que atender que en una elección presidencial, los grandes damnificados de la caída de Josefina no solo va a ser su equipo cercano, no solo va a ser Roberto Gil, no solo van a ser los que están en la nómina y que se suben al autobús, van a ser todos los candidatos del PAN en los diferentes estados de la República, porque en las elecciones presidenciales es difícil que al menos en la mayoría de los estados y donde se concentra una buena parte del padrón electoral haya voto diferenciado. Es decir, si nos vamos a las estadísticas y a los números, en los últimos 20, 25 años, tenemos que solo entre el 16 y el 20% del electorado dice voto por X para presidente, por Y para gobernador y por Z por la Z no, pero por S para diputado federal. Entonces, el hecho es que si tenemos en cuenta que el escenario no pinta para un voto diferenciado, la caída de Josefina va a arrastrar a los candidatos a diputados federales, va a arrastrar a los candidatos a senadores. Y se va a obtener el cargo completo. Y yo creo que al menos hay una mayor probabilidad de que el PRI tenga por primera vez mayoría simple en el Congreso, es decir, la mitad más uno, probablemente en ambas cámaras. Sucedió en el 2000 con el Senado para el PAN, no es descabellado que suceda para el PRI en el 2012. Lo que creo que sí tenemos que entender es que la caída de Josefina no es solo la caída de Josefina, es la caída del proyecto electoral de Acción Nacional en 2012. Y yo le agregaría de la derecha mexicana. Hoy están muy desangelados pues quienes abanderan al PAN con sus propias razones y convicciones, porque si algo, ellos lo saben, te levantan una campaña, es un buen candidato presidencial. Pregúntenle al senador todavía José Guadarrama y a Francisco Javier Berganza con López Obrador. Independientemente de la capacidad de operación que cada uno tenga en los distritos y regiones donde es fuerte, el efecto López Obrador fue definitivo, fue muy importante. Entonces, no podemos desestimar que hoy una Josefina en picada, pues no se vaya a agarrar y arrastrar con ella a las centenas de candidatos a puestos de elección popular el próximo domingo de julio. Hoy dijo, Luis, no sé si lo viste, ¿quiénes eran las mujeres que la iban a acompañar? Y nunca mencionó a Xóchitl Gálvez. Yo no voy a hacer el efecto que tú dices, Pepe. No lo vi, pero ahondando un poco al tema de la cuestión de la pérdida y de la tristeza en términos democráticos, creo que esto va más bien al fondo, o más bien tendríamos que analizar un poco el fondo en el sentido de que podríamos pensar, si es así, que pues es un partido que no tiene cuadros, y en realidad los partidos tendrían que preocuparse por eso, por formar cuadros. Yo no entiendo todavía la lógica de que una candidata como Josefina, tan endeble como hoy lo está demostrando, no es de aquí de la mesa, es una demostración nacional,
¿cómo es posible que hayan pensado o que le hayan dado el permiso? Al final alguien tenía que censurar y decir, bueno, que no hay, mi pregunta es, ¿no hay gente más capaz o no había gente más capaz en el PAN para presentarla como candidato o candidata a la presidencia? Porque en el PRI sobran, en el PRD pues no se quedan cortos. La verdad es que hay mucha gente, digamos que preparada a través de mucho tiempo, y resulta que en el PAN no veo, si lo ven yo creo, Luis, que en los partidos o en los 4 partidos no quedan siempre las mejores personas, ¿eh? No, es como los concursos. Sobran buenas personas, sobran muchas gentes capaces que no llegan. Y en el caso de Josefina, pues acuérdate que peleó contra Santiago Krill y contra Ernesto Cordero, y Ernesto Cordero con todo el apoyo del aparato gubernamental. Pero ¿cómo estaría Ernesto en la encuesta hoy? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor hubieran metido todo el dinero. Yo tengo mis dudas si a Josefina no la están dejando morir sola. Porque lo que están haciendo es cometer un error, luego otro error y otro error. Pero no se va a componer con dinero. Yo no creo. Es que hay que notar que en la encuesta de hoy ya rebasó Peña Nieto al 50%, ¿eh? Esa barrera no era tan fácil de rebasarla, hoy ya la rebasó, y una vez que rebasas eso se puede ir de cruza, ¿eh? Yo hace unos días comentaba aquí en este programa que aquella metáfora del caballo fuerte y el caballo flaco, ¿no? No estaba licenciado, se la comentó muy rápido. Sé que una persona tiene que cruzar un río caudaloso y lo tiene que cruzar, le guste o no, tiene que hacerlo. Y a la orilla está un caballo fuerte, grandote, alto, percherón, y un caballo débil, flaco, que es cuálido, que no se ve muy bien alimentado. Y entonces lo instintivo es que el personaje que va a cruzar el río pues se suba al caballo que ve fuerte, al caballo que ve echado hacia adelante, que lo ve poderoso, ¿no? Y lo mismo pasa con los candidatos. Y entonces yo comentaba que a medida que Josefina se fuera derrumbando, el indeciso en su mayoría va a tomar la opción del ganador, del candidato más fuerte, y ya empieza a verse en el caso de quién es el candidato fuerte, ¿no? Están bajando los indecisos y están subiéndose a la campaña de Peña Nieto, y creo que va a seguir ampliándose la ventaja. Perdona, la guillotina le está tocando ahí. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 39 minutos. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Hacemos una pausa y regresamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 42 minutos. Recuerden nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Bueno, yo creo que vamos a dar una última visión de lo que son las encuestas, estas últimas que están saliendo, porque yo ya me estoy acostumbrando a que si va perdiendo las encuestas, dicen que no es las correctas y que ya vendrá la verdadera encuesta. Y yo creo que las encuestas ya en México ya están llegando a ser un parámetro, cuando menos, para hacer diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Hoy no podríamos hablar de que Josefina va bien. Las encuestas lo están marcando y coinciden todas las encuestas. No de ahorita, ¿no? ¿Ande? No de ahorita, o sea, las encuestas que se han estado realizando sí las siguen manteniendo un poquito abajo de lo que como inició. Pero hoy todas las encuestas la ponen abajo. Sí, claro. ¿Sabes qué? Suponiendo que las encuestas no existieran, a mí como candidata, como contendiente, Josefina me seguiría quedando a deber. Yo sí creo que hoy la gran pregunta que tendría que estar pensando o pasando por la mente de los estrategas no es cuestionar a la Policía Federal o presumir que ya no hay venta de plazas. Digo, teniendo el regreso del PRI a la vuelta de la esquina, creo que al menos en la lógica de Acción Nacional, de la esencia de Acción Nacional, de qué los llevó a fundar ese partido, es lo que tendrían que estar poniendo sobre la mesa. No lo quieren hacer, no lo han hecho, creo que ya perdieron el tiempo, por eso están así las cosas. Yo creo que una agenda interesante también es la de Gabriel Cuadri, aunque sea algo así como el relleno de la elección. Creo que está apostando a un ejercicio mediático muy interesante con sus spots atractivos, es para los jóvenes, pero sobre todo con una agenda para el círculo rojo, para ese votante que se complace de pensar el voto, de decir, yo sí escucho las propuestas y en función de eso defino. ¿Por qué? Porque trae propuestas que son, elementalmente impopulares, como elevar el IVA, ¿no? Legalizar las drogas. Y como despenalizar la marihuana. Sí,
pero en un nicho, ese es el diagnóstico del país que debe implementarse. Es para los que creemos que el país está sobrediagnosticado, pues muchas veces hemos leído que por ahí va la respuesta. Algunos convencerá el tono de Cuadri. ¿Qué podrá seguir siendo el dique para que alguien se anime a votar por él y darle el 2%? Pues acordarse quién le dio la candidatura, ¿no? Y que detrás de la legitimidad de las propuestas y del propio personaje, que vamos, es un perfil innovador, por ponerle un adjetivo, pues está la profesora Gordillo, y está el que al mismo tiempo se aduce como el partido de la educación, cuando es el problema de la educación. Pero si vemos el spot que ha sacado, donde viene la combi con los 4 supuestamente estudiantes adentro, pues le suenan al presidente, bajita la mano, porque dicen, esto ya lo dijo el presidente. De la educación, ¿no? Que dijo, qué buena propuesta hizo Calderón, algo así, y él le dice, no, esto fue propuesta del panal. Sí, o sea, no fue del presidente, ya lo habíamos dicho nosotros. O sea, cada uno de ellos vence la barrera el respeto al de enfrente y zumban. Entonces, cuando vemos a Germán Martínez entrando a este equipo, el PAN, lo que podemos esperar es una guerra bastante sucia. Estará preparado los otros partidos para recibir todo lo que va a hacer el PAN. Germán es como ver al kamikaze subiéndose a su avión, ¿no? Echarse un poco de gasolina como loción para que... Pero dará resultados, quién sabe. Y con un pollo tachuelas en la boca, escupirlos en el momento. Germán Martínez no puede ser de otra forma como es Germán Martínez. Entonces lo vamos a ver agresivo. Ese es el problema que lastima la democracia, porque claro. Mientras más abajo caigan en las campañas, mientras más se recurren a ese tipo de cuestiones, pues le ponemos gasolina a esta idea de pegarle a las instituciones del país. Resulta damnificado, como también me mueve a preocupación los damnificados de a pie, aquellos que de veras creen en los partidos. Yo conozco gentes en todos los partidos que de veras creen en la filosofía de su partido, de veras le ponen esperanza, y a los cuales es una majadería que una cúpula decida jugar en determinada manera y pegarles a la esperanza de la gente. Es que es el voto duro de cada partido, El priista no vota por nada más que por PRI, y recibe golpes y volteos y mil cosas, y seguirá votando. Lo mismo sucede con los panistas. Lo dicen, los partidos son como la religión, no puede uno cambiar, así va, y de veras creen en esto. Entonces, bueno, también habría que considerar toda esta gente a la que le truncan su esperanza por un mal manejo de una campaña, ¿no? Y luego con la guerra del lodo, bueno, pues peor tantito, ¿no? La gran ventaja es ¿qué más nos dicen las encuestas? Pues nos dicen que se empieza a reflejar la organización de los partidos. Yo creo que el problema es que todavía ningún candidato nos dibuja un proyecto de futuro de país. O sea, todavía no sabemos realmente qué quiero en los próximos 10, en los próximos 20 años. Ya escuché a Peña Nieto decir que va a mejorar oportunidades y que le va a dar... Y va, ¿no? En Veracruz dijo que iba a mantener a la Marina en el Estado para evitar... O sea, es darle continuidad a lo que hay, lo cual ya en principio me parece sensato, ¿no? Pero creo que falta algo más, mucho más para el futuro. Creo que lo que falta es el cómo, ¿no? No, primero el qué, pero es que primero es el qué y luego el cómo. Bueno, ya dijo, va a incrementar oportunidades. ¿Cómo lo va a incrementar? Porque es un problema económico. Y cuidando de no terminar de desgraciar a la gente con este estilo que tenemos, estas generaciones de limosneros, en donde la gente pierde su capacidad de autogestión y demás. O sea, desde que son necesarios los programas de esta naturaleza, sin duda, pero de que se ha abusado para engordar al logro filantrópico, también es cierto. Por supuesto. Y bueno, y de ahí vienen estos abusos que se dice, ¿no? El gobierno del presidente de la República. En muchas ocasiones escuchamos a gobernadores que hablan de regalar recursos públicos
que se adjudican a todos los niveles del gobierno, se adjudican obras públicas, yo construí, yo puse, yo hice, cuando bueno, son los recursos públicos. Bueno, no hemos hablado del gobernador que trajeron ya de Guanajuato, ya está también en la campaña. Sí, Juan Manuel Oliva. Juan Manuel Oliva. Pero fíjate, muy interesante lo que dice Juan Manuel, y ya que estamos hablando del PAN, precisamente uno de sus últimos y grandes pensadores, Carlos Castillo Peraza, decía que no había que transformar a los ciudadanos en profesionales de la supervivencia, ¿no? Y parece que partidos van, partidos vienen, el color da igual, y la dinámica es precisamente esa, convertir a los ciudadanos en profesionales de la supervivencia a través del corporativismo, a través de incluirlos en un padrón a cambio de, cuando en verdad es paradójico que las encuestas tampoco reflejan, y hablo de mediciones en los últimos 5 o 6 años a nivel nacional, las mediciones no reflejan que el voto esté ligado a ser beneficiario de un programa. Es decir, esta parte... Ni siquiera le sale. No, ni siquiera le sale. La gente recibe el apoyo y vota por el otro, porque al otro también le pidió. Es decir, esa es la tragedia del asistencialismo. Y ahí es donde es verdaderamente preocupante cuando vemos los repartos que se llegaron a dar en algún momento de útiles escolares, donde el niño aprendía a decir gracias, Señor, por el regalo que nos das. Eso es generar una actitud de lo más deleznable y poco propositivo desde el punto de social, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, habrá que pensar en una forma de gobernar que vaya reduciendo estos márgenes tan amplios que ahora hay para vivir de los regalos, de los obsequios y de la obra pública, que es otra de las cosas que a la gente le subyuga, ¿no? Híjole, ¿cómo hizo obra? No, hombre, es buenísimo. Bueno, el mismo Calderón lo presume. Yo hice obra y no robé. Traté de no robar. Trató de no robar. Habrá que preocuparle. ¿Lo lograste, Felipe? Puede ser que sí, puede ser que no, pero cuando... Yo creo que sí es un hombre desde el punto de vista... honrado, Sí, claro, pero a ver, desde el punto de vista del lenguaje, decir tratar equivale a no. No, claro, sí, claro. Anula. Cuando tú dices, voy a tratar de... Lo más probable es que no lo hagas. Entonces, yo traté, pero la carne es débil. Quiero hacer una reflexión, don Luis, pero sí, claro, tenemos tiempo, en términos de lo que son los programas sociales, y bueno, con la poquita experiencia que me dio el hecho, creo que sobre todo el programa Oportunidades, la tendencia era que Oportunidades creciera, y no precisamente en las comunidades. Las comunidades, cuando ustedes van a las comunidades, pues ya no hay mucha gente, la gente se viene a las ciudades. Entonces el crecimiento en oportunidades se da en términos de las ciudades. A poco urbano. Así es. El crecimiento más grande que ha tenido oportunidades en los sexenios panistas es en las zonas urbanas. Y está ligado a la expulsión y a la migración. Entonces hay cinturones de pobreza más crueles en el entorno de la ciudad que en el campo. Y el otro con lo que decía mi maestro Juan Manuel, a quien aprecio mucho. Luego la pregunta es, bueno, ¿por qué algunos partidos tienen que dar despensas? Bueno, pues porque la competencia también las da. Tienes que hacer lo mismo de alguna manera. Las despensas. Cada quien. Bueno, al final es un producto que tiene que estar en todas las posiciones, ¿no? Y qué triste hablar de las despensas, pero por ejemplo ahorita remitiéndome a lo de los útiles. Lo demás, las despensas. Sí. Bueno, digamos que los útiles. Los útiles son en razón de un padre de familia, acuérdate cuando pagabas colegiatura, Juan Manuel, pues digo, yo hubiera querido que me echaran la mano tantito con alguna parte de lo que son los útiles, de verdad, para un papá moderno, un papá que tiene 3 hijos, para pagar útiles escolares es un viacrucis. Siempre es una ayuda. Yo pondría aquí en la mesa la otra parte. López Obrador ha dado a conocer nombres de su gabinete en caso que él quedara. ¿Qué sucedería si el PAN y el PRI dieran nombres? ¿Tendrían la tranquilidad que tienen los del PRD?
No, hombre. No, porque el PRD parte de la idea de que no va a ganar. No, pero no es por eso, ¿no? Imagínate la hoguera de las vanidades si se empezara a enlistar un eventual gabinete del PRI. Entonces, ¿quién trabaja? Yo ahí sí creo que, bueno, es válido que los partidos políticos luchen electoralmente, que tengan una estrategia electoral, es básico, pero también que tengan una estrategia de gobierno. O sea, y yo creo que debe de pesar más la estrategia de gobierno que la electoral, no como ahora ocurre. Entonces yo creo que sí hay que arriesgarse en ese sentido, porque bueno, algunos de los que dijo López Obrador sí son garantía. Claro. Entonces, vaya, el que se comprometa a una persona, porque a muchos mexicanos nos aterra eso, va a llegar y como llega a suceder, me han dicho en este país, se reparten entre los cuates. Pues no veo a Peña Nieto dando nombres, licenciado. Pues dudo yo creo que sería sano para la democracia. Pues vaya, yo creo que en el PRI tenemos que empezar a cuidar más lo que es el gobierno, lo que es la función pública y preocuparnos un poco menos por lo electoral, porque a nivel general, y esto no solamente es el PRI, o sea, a nivel general los partidos y los gobiernos, los partidos en el gobierno, su estrategia fundamental es la electoral. Y hacen todo lo que haya que hacer para ganar electoralmente. El Estado Liberal es lo que se propone. Y luego el mejor matraquero es el secretario del despacho, ¿no? Sí, claro. El jefe de departamento, ¿no? Sí, pero no es posible dar nombres. En primer lugar, porque se estrangulan entre ellos. Y lo que antes era unidad se convierte en una guerra de nervios. ¿Conoce la verdad de los partidos políticos ahí? O sea, mire, desde que nos tocaron, nos tomaron la gran Tenochtitlan, pensamos así, de que no podemos, porque tenemos ahorita el compromiso con los españoles, y no hay que arriesgarse. A mí me tocó una vez la realidad, estando en una reunión en Tabasco, yo iba como representante del PRI, me invitaron y lo hicimos en una cantina. ¡Oh, error! En la primera copa se repartieron, yo los estaba escuchando, en caso que llegara a ser gobernador fulanito de tal. Y a ti te toca, pues tú vas a ser secretario de salud. Muy bien, muchas gracias. Murió envenenado. La segunda copa, pues tú vas a ser secretario de economía, y así se fueron repartiendo y las copas seguían. Ya como en la octava copa, que se para uno y me dice, oye, ¿por qué tú secretario de salud si yo soy doctor? y faltó poco. Son los problemas. No, y faltó poco. Faltó poco para que se pelearan. Entonces, lo digo con el secretario de Educación. No es tan fácil, no creo que sea tan fácil definir nombres. Fácil no es, pero de que tenemos que acostumbrarnos, porque lo otro es lo que nos está pasando. Se convierte el gobierno en botín de guerra. ¿Usted cree que hoy siempre hubo más cartelones, siempre hubo más porras y demás, y se reparten así? ¿Usted que el PRI, oye, ¿quién te dio más recursos para...? ¿Usted cree que el PRI se va a arriesgar ahora a dar nombres con ese margen que tiene? Bueno, yo además le digo, el país se nos está yendo de las manos. Hay que arriesgarse, porque vaya, el país se nos va. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de ejercer el poder público. Pero no perdiéndolo. No, pero vaya, pero tampoco en el ánimo. Oportunidad no vuelven a tenerla estos cuates, ¿no? Ah, sí se da. No. Son las 8 de la noche con 58 minutos. Recuerda, estamos en la mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se desconecte de Vismos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros a las 9 de la noche en punto. Recuerde, si tiene usted algún comentario que hacernos, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526 en nuestra página de internet www.elvistobueno.com. A ver, Pepe. Yo estoy de acuerdo en que creo que las estrategias electorales hoy minan un poco la capacidad de gobernar, porque no solo se da durante los ciclos electorales, es decir, el gobierno funciona, y hablo de todos, el gobierno funciona para las elecciones. En el 2007, este asunto de empatar las elecciones y modificar para ello el calendario electoral de los próximos años, intentó paliar un poco ese mal, ¿no? El país de las 1000 elecciones al año.
Pero ya vimos que si la elección es dentro de 5 años, pues nos preparamos 4 y medio antes. Eso nunca ha sido impedimento para los políticos de nuestro país. Entonces, una vez descartado que el cambio era de diseño institucional, pues el cambio es de cultura política. Y el problema de los cambios de cultura política, y por los que yo a veces no les tengo mucha fe, es que pues tardan una generación. Y hay que inocularlo en una generación a la que, lejos de estársele planteando así, pues lo que se le está enseñando es que la estrategia electoral, recuperando aquella frase de Vince Lombardi, es lo único, ¿no? Es lo único, no es lo más importante, es lo único. Que después que hay que gobernar estos que votaron, sí, hombre, pero vamos, es pecata minuta. Lo importante es ganar. Gobernar es un término secundario en esto. Y creo que en el 2012 el gran riesgo de llegar con tanta ventaja puede ser ese, pero en descargo de la estrategia del PRI, yo creo que también tiene que ver con 12 años en los que los estándares para evaluar al Partido Acción Nacional en el gobierno eran muy altos. Es decir, cuando tú eres capaz de decirle y compartirle a la mayoría de una población que el mal de este país, que el problema sustancial a resolver era el PRI, y te dan la razón en las urnas, y 12 años después el PRI puede volver al poder por la vía de las urnas, es que fallaste, es que no quedaste mal, es que no pudiste convencer en el ejercicio del gobierno. Me parece que más allá de la defensa de temas de infraestructura, seguro popular, hospitales, etcétera, que para eso está el presidente Calderón y no necesitamos repetir, creo que el gran problema del PAN fue no romper con viejos símbolos, fue no enviar mensajes de que las cosas podían hacerse de forma diferente, fue no irse en contra de los sindicatos charros, fue no ir en contra de la propia Elvester Gordillo, fue repetir prácticas que por tantos años se le criticó al partido hegemónico en una versión pues tropical y provinciana y de derecha que es el PAN. Entonces, me parece que el panismo de alguna manera también tiene una factura que pagar. Que por el otro lado está un PRI que no necesitó cambiar para estar en condiciones de competencia, sin duda. El problema es que creo que para el PAN también es momento de pagar facturas y que desafortunadamente en general y todas las fuerzas políticas en los 12 años perdieron demasiado tiempo compitiendo y muy poco analizando la vida interna de cada uno de los partidos políticos. Hoy todos se parecen demasiado. Ese es nuestro gran problema. Yo me pregunto y les pregunto, Pepe, ¿el país ha cambiado? No lo podemos negar. ¿Los partidos políticos estarán dispuestos a enfrentar a ese México por el cual están buscando gobernarlo? Mira, Luis, yo creo que, y recupero en estos días de Semana Santa, fui a ver la exposición de propaganda electoral en el Museo del Arte del Objeto. Del objeto al objeto. La verdad, vale la pena, la recomiendo, pero tienen en una vitrina las primeras planas del 3 de julio del 2000. Y el shock para quienes estamos en esta mesa y vivimos esa elección, pues es impresionante. Es decir, el recordar a Vicente Fox en El Ángel de la Independencia, coreado por millones diciendo no nos falles, y ver en lo que acabó, y ver lo que ha seguido a partir de ese 3 de julio, vamos, no es menos que descorazonador. Las expectativas eran demasiado altas, desde luego, pero entonces había que hablarle con más verdad a los ciudadanos que con marketing. Lo hizo Barack Obama, Cuando Obama llega a la presidencia y se empieza a desinflar esa burbuja y ese halo de santo que le habían puesto y que era prácticamente entre Martin Luther King, Gandhi y Michael Jackson todo en uno, y una superestrella y Mandela y todo esto, bueno, él le dice, a ver señores, yo les pido que me juzguen dentro de 2 años, denme 2 años, y les pido que me evalúen con esto, a ver si logré acabar la guerra en Irak, ¿sí? A ver si logré poner orden
en este desbarajuste que me dejó George Bush en lo financiero. A ver si logré balancear el presupuesto. En 2 años nos vemos. Pues llegaron los 2 años y hoy el señor puede reelegirse, porque le bajó a las expectativas y le puso un sentido de realidad. Pero el tema es que aquí el discurso siempre estuvo por un lado, en un camino, y por otro muy distinto lo que vimos hacer a los gobiernos del PAN. Hoy, ¿cómo puede ser el eje rector del discurso de Josefina el ir en contra de la impunidad, el ir en contra de la injusticia en México, cuando precisamente se incluye a Juan Molinar Orcasitas en su equipo de campaña? Y es el ícono de la impunidad. Entonces, me parece que es ahí donde el PAN la llevaba perdida, con Santiago, con Ernesto Cordero o con Josefina Vázquez Mota. Es un problema que no tiene raíces hace 1, 2 o 3 semanas. El problema esencial parte de ese 2 de julio del 2000, de ese no nos falles, y de la evaluación que 12 años después, a juicio de muchos mexicanos, refleja 2 sexenios, no voy a decir buenos, malos, fracasados, éxitos, no, nada más que no estuvieron a la altura. No ¿Y cómo iba a estar a la altura si lo que pensaba Fox era quitar a todos los tepocatas, víboras y más animales? Y ya lo dijo ya el licenciado Sepúlveda. Yo no iba a decir su nombre. Con una, ¿no? No, o sea, la verdad es que el alcance era muy corto. Sí, puede. Platícanos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que las expectativas de los ciudadanos siempre rebasan cualquier posibilidad de los gobiernos. Es decir, los seres humanos tenemos muchas necesidades y muchos deseos. Y cada vez que logramos satisfacer una, aparece otra de manera automática. Eso nos permitió bajarnos del árbol alguna vez y llegar a donde hemos llegado. Pero vamos, es imposible en un plazo tan corto poder satisfacer todo lo que el ciudadano tiene en su fantasía. Sin embargo, pues los políticos de nuestra cultura ofrecemos tanto, prometemos tanto, que el ciudadano pues estira la mano y no siempre preguntamos qué me toca, ¿no? Más bien decimos, o sea, qué me toca hacer, más bien es a ver, ¿qué me vas a dar a mí, ¿no? ¿Cómo vas a resolver a mí la vida, ¿no? Y entonces viene esa decepción. Creo que el problema del PAN es que en 12 años corrigió y aumentó, bueno, no corrigió, más bien alcanzó y rebasó la cultura priista. Algunos ideólogos panistas hace tiempo decían que todos teníamos un priista dentro, y lo decían en el sentido cultural, ¿no? De que no somos muy propensos a respetar la ley, no somos muy propensos a cumplir lo que nos toca, y entonces en esa parte despectiva que se ponía al priismo como partido único o partido de Estado, decir todos tenemos un priista dentro, o sea, no es cierto que los periodistas o los panistas o los del son diferentes, venimos de la misma cultura. Y cuando vemos algunos exgobernadores del PAN, cuando vemos algunos exsecretarios, cuando vemos, bueno, algunos delegados, pues te das cuenta que el PAN no pudo hacer un cambio. Los pocos apóstoles que había, hace rato el licenciado Sepúlveda decía de los seguidores fieles de un partido, ¿no? Algún politólogo dice que todos los partidos tienen un grupo central que son como los apóstoles, ¿no? Los que están allí en el trabajo, en la lucha permanente, en el cambio de conciencias. Pero cuando se van acercando al poder, entonces llegan muchísimos más que van solamente por la oportunidad. ¿Sí? Cuando Fox llega al gobierno federal, la mayor parte de la gente que lo acompañó en el ejercicio de gobierno no eran panistas. Es más, bromeaban y decían, es tan plural Fox que hasta panistas invitó al gobierno, ¿no? O sea, no gobernó con panistas que venían de la tradición del apostolado, ¿no? Yo no sé si porque no tenían competencias o si las tenían. Que todavía hay muchos en este grupo, ¿eh? Claro, pero no los verdaderos panistas. Así es. Sin embargo, el gobierno federal, este gobierno federal y el anterior, no estuvo fundamentado en lo que por décadas postuló. Claro. Entonces la decepción es mayor. Y sabes que hay algo muy importante que lo apuntaba Luis. La escuela de cuadros, el relevo generacional del PAN en estos años fue trágico. Es decir, el PAN que en los 90s personificaban Castillo Peraza, Diego Fernández de Ceballos, un Federico Lin Altamirano, Luis Álvarez, un joven Felipe Calderón, Luis H. Álvarez, Fernando Gómez Montt,
Ese PAN se sustituyó por el PAN de César Nava, de Germán Martínez, de Max Cortázar, de Felipe Calderón, vaya. Entonces, eso es lo que le pasó a Felipe Calderón. Cambió sus ideales y sus grupos, el grupo fuerte de panistas, por un grupo de niños que apenas estaban aprendiendo. Y que no, y ojo, que jamás conocieron otra cosa que el poder. Claro. Es decir, la participación política de un César Nava tiene que ver con el PAN en el poder. A ellos háblales, Nati, de la brega de eternidad, y te van a decir, pero como ¿para qué, no? Ojalá que la eternidad sea el poder. En sus mismas reacciones, yo recuerdo muy bien cuando le hacen la imputación al entonces secretario de Gobernación, Muriño, de que había intervenido para otorgar permisos, concesiones a su familia y a una empresa en la que él también era socio, cosa que además era cierta, no tenía mucho para dónde hacerse. La explicación que nos da es de una persona criada en el poder y que menosprecia a los demás. Yo dejé la vida cómoda que tenía para venir a hacerles el favor. Híjole, no nos hagas el favor, manito, de cuál. Entonces, vaya, hay mucho de eso. Puede ser inmoral, pero no es ilegal, ¿te acuerdas? Digo, pues no, daban las justificaciones. O en esas mismas épocas, el presidente César Nava, presidente nacional del PAN, que no puede comprobar cómo compró ese departamento en un precio de ganga y ni siquiera puede comprobar sus ingresos para poder acreditarlo, ¿no? Porque además era presidente del PAN. Sí, claro. Entonces, pues no se parece mucho a los panistas de lucha de hace 3 décadas, ¿no? Que ponían de sus recursos de sus recursos personales para poder acceder, ya no digas al poder, a las campañas, a tener un espacio para proponer. Ni siquiera estuvieron en la lucha. La mayoría no estuvo. Entonces, ahí hay una deficiencia de tu carrera política dentro de un partido. Y otra pretensión en el PAN, en el poder. Pretender que porque son empresarios exitosos van a ser buenos gobernantes. Hay una pretensión excesiva. No, es que ha sido un empresario exitoso y, o sea, son caminos diferentes. A veces pueden coincidir, pero no es garantía de verdad que no. No, ni siquiera, no es ni deseable que se vea con una imagen empresarial, una tarea de gobierno, ¿no? Pues así digo, la educación, pues como negocio, así en términos estrictos, pues no es negocio. Como inversión social es insustituible, pero visto como negocio, pues no funciona, ¿no? Pero hay algo que hay que entender. Por ejemplo, hace unos meses Peña Nieto estaba en el sótano, con la caída que tuvo de 2, 3 errores garrafales, y ya nadie daba un peso por él. Y hoy, con un cambio de estrategia, una renovación, y pensando las cosas bien, lograron levantarlos, y hoy todos lo aplaudimos. Yo no dudo que haga las cosas bien, pero la ayudada que le dieron en el PAN es así, yo creo que es fundamental. Quien le hizo la campaña, quien le está haciendo la campaña es el PAN. O sea, realmente lo que se hablaba, yo creo que el peor enemigo del PAN fue el PAN. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también es importante decir que incluso lo hemos platicado en esta mesa, se ha sobrevaluado, porque se nos olvida que es México y que hay Jaltocán y que hay municipios donde no hay agua ni luz, y pretendemos que las redes sociales sean absolutamente todo lo que define una contienda democrática. Al menos así lo piensan algunos, ¿eh? Es decir, si pasó en Twitter, pasó en México. No, pues hay, recuperando alguna frase que decía mi buen amigo Gabriel Pérez, hay un México sin Twitter, y el México sin Twitter es mayoría. Entonces, las redes pudieron devorarse 3 días a Enrique Peña, y yo creo que fue un golpe que, al menos en cierto sector del electorado, permeó muchísimo. Y hoy creo que están pensando que el hombre sigue sin leer, pero toda vez que la contendiente no ha demostrado tener más sustancia, pues no hay Dios. Uno sabe leer, pero por ejemplo, no podemos hacer a un lado el esfuerzo que hicieron en el PRI con los spots de Peña Nieto de ser verdaderos spots. Él está cumpliendo, están muy focalizados. Un veracruzano que ve su spot y ve su estado ahí, pero seguramente le cambia el aspecto y lo han sacado a él. No sé si se han dado cuenta cómo los spots va caminando con paso firme.
Eso significa, al ver el spot, muchas cosas. Por ejemplo, te ponen el spot de Josefina y eso es la imagen no verbal es la que... Eso es oscuro. El de López Obrador es para el voto aquel negativo que le han dado a López Obrador. Les está hablando a ellos. Ellos sí lo ven. Los de López Obrador se parecen más a los de Pare de Sufrir, ¿no? Ya, sí. No, yo sí los veo bien, ¿eh? Yo sí los veo. Los de López Obrador los veo muy bien. Lo que es que van para el segmento 70 y más. Y están disminuyendo el número de negativos de López Obrador. Pero ya no puede dedicarle mucho tiempo a eso, Luis. O sea, no, ya esa etapa ya terminó. Vámonos a la que sigue. Ya lo velo ahora, diferente. Todavía no hay cambio de spots, ¿eh? Ya empezó. Ya sale él sentado en el escritorio. Sí. Porque empezó con el que sale la imagen, yo creo que Salinas de Gortari, ¿no? Con ese empezó. Y empiezan a hablar de un México. No, pero él ya empieza a atacar. Ya el otro sutilmente todavía no pide perdón en este. Pero quiere confrontar, ¿no? Porque finalmente hay un sector que es lo suyo, claro, y es lo suyo. Es Andrés Manuel que convence a algunos. Pues digo, el otro a mí se me hace insípido, falso, a mí me gusta la guerra, porque ese es él, es auténtico. Sí, él es auténtico como es, ¿no? Cuando lo adornan demasiado los publicistas y le ven una camisa de fuerza que no es él, se ve falso, se ve en un lugar que no es eso. Son las 9 de la noche con 18 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la última parte de esta mesa de diálogo y análisis. Qué bueno, sí, con nosotros son las 9 de la noche con 19 minutos. A partir de hoy ya la mesa de diálogo y análisis se ajusta a 1:30, empezamos a las 8 de la noche y terminamos 9:30 de la noche. Así que muy bien, con la última parte. Seguimos con los 10 minutos que nos quedan de este programa. Así es. ¿Alguno de ustedes quiere dar una opinión final? A mí me gustaría que luego de estas elecciones, porque yo creo que ya están pensando en hacer como en su momento hicieron el corto, el film corto que hicieron, un cineasta se dedicó a andar toda la campaña de Andrés Manuel, se dedicó a andar con él, no recuerdo el nombre, y yo creo que hoy sería una muy buena... Luis Mandoki. Y creo que ahora sería muy buen principio, pues que hiciera alguien lo mismo, ¿no? Porque digamos de atrás del show se verán cosas que obviamente no se ha visto de ninguno de los cuatro. Son cuatro, ¿no? No tenemos que olvidarnos. No hemos hablado de Cuadri, a lo mejor... De Peña Nieto, ¿no? Que está grabando todo aquí, Carrera, todo, y lo está subiendo. Es que hay quienes dicen que no es un pelícano el que sale ahí en el spot, es una gaviota. Grandota. Pues qué precisa. Ahora yo quisiera tocar un tema, Luis, aprovechando que además tú estuviste en Pemex y tienes experiencia en esos temas. Y porque Hidalgo ha padecido el dilema de ser o no hacer refinería, la refinería Bicentenario, Andrés Manuel trae una propuesta de, si no me equivoco, construir 5 refinerías. Después, obviamente, de la Bicentenario, que un día, ya verán que un día será. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo rentable, más allá de la retórica nacionalista de tener refinerías para dejar de importar gasolinas, ¿no? Lo mejor. Para esos efectos, también importamos tortillas. Costo-beneficio y utilidad, vender el crudo. No tiene límite la proporción de utilidad que tiene vender el crudo. Si tú lo quieres poner con la gasolina, pues el costo se disminuye mucho. Es decir, la gasolina sirve como pretexto para decir, es que importamos. Cuando el problema en realidad sería el desabasto, ¿no? No a quien le compra. Sí. O cuánto le cuesta al consumidor final. Ahora, ¿para qué producir gasolinas? Si las puedes comprar, mejor producir otras cosas. Pero las refinerías, 5 más, es una locura. ¿Con qué crudo? ¿Y con qué dinero? El crudo en México es crudo pesado. Y las refinerías actuales son refinerías para crudo ligero. Entonces también hay que estudiar eso. Yo creo que la refinería no se va a construir. Digo, que me disculpen los entusiastas que dicen que sí. Yo, en lo personal, pienso que no. Por una razón, no le conviene a Pemex. Nada más nos insertamos con esa refinería. Y lo que están construyendo o tratando de construir, pues es una barra que se necesita para la protección de los terrenos de Pemex, para un futuro agrandar la que está ahí en Tula, ¿no? Yo eso es lo que veo, pero obviamente puedo estar equivocado y seguramente estoy equivocado. Yo leí un día a David Shield, es un periodista conozco,
que es especialista en materia energética. Y en uno de los capítulos, bueno, él narra y le dedica todo un tiempo especial al hecho de que las refinerías en el mundo están desapareciendo. No sé si lo recuerdo. Entonces, no me dice. Bueno, una de las razones que argumentó algún funcionario de Pemex para el retraso de la refinería Bicentenario es que le salía 5 veces más barato traerla de San Diego que echar a andar esta refinería. Pero bueno, yo regreso a la campaña. Me gustaría ver un Andrés Manuel López Obrador en su punto. A mí me gustaría verlo ya moverse en el terreno que él conoce. Bueno, ya lo estás viendo, yo estoy diciendo pero lo requiere mucho más. En la última semana subió entre 5 y 6 puntos, si no me equivoco. Entonces, a mí me gustaría verlo en su discurso tradicional, me gustaría seguirlo viendo confrontar a los monopolios. O sea, en este país hay varios monopolios que ameritan adelgazarlos. O sea, ese es Andrés Manuel, ¿no? Y yo no creo que quiera, por congraciarse con Azcárraga y Salinas y compañía, pierda el sector popular que lo ha venido acompañando en sus participaciones electorales. De Josefina no espero nada, bueno, espero que siga cayendo. O sea, no, por desgracia, porque eso obliga a que Peña Nieto vaya así como tranquilo, sin despeinar, ¿no? Y nadie va a ocupar tanto gel. No voy a pensar con una misoginia tremenda en este programa, ¿no? No, yo no soy de género. Yo te quiero decir una cosa, no es una elección de género. Cecilia Soto se lo acaba de mencionar en un artículo en Excelsior, diciéndole a Josefina, oye, ¿y no tienes a nadie en tu equipo de mujeres? Llámala. Y hoy que aclara quiénes son las mujeres que lo están acompañando, no pones a Xochitl Gálvez, Es que está de candidata. Pero es ella misma, ¿no? Porque dice en su anuncio, soy una candidata con falda, pero con muchos pantalones. Entonces, si nos ponemos a ver que son con muchos pantalones, pues sí son a todos los que metieron ahorita a su equipo de campaña, ¿no? Porque realmente muchos de ellos no tienen pantalones, Bueno, por lo menos se los ponen, no sé si los usen bien. Muchos no tienen pantalones de los que están ahí, Es que fíjate que la inercia negativa que trae la campaña de Josefina los está orillando, a ella y a su equipo de campaña, a apostarle a los happenings, ¿no? Como se le conoce en las campañas. Y el problema es que no los están amarrando. Por eso en un puesto de quesadillas, una familia cualquiera fue la nota al gritarle a Josefina. Y por eso precisamente no sé qué fue, suerte de callejoneada de ponerle faldas a las estatuas, pues fue un verdadero fracaso, y eso porque no se supo más. Si no hubiera sido un escándalo, ¿no? Andarle poniendo faldas a las estatuas de los héroes nacionales. Pero imagínate esa escena, Pepe, que estés tú en Tres Marías con tu familia, te vas, acabas de pasar la caseta, traes 1000 problemas para llegar a la caseta, después pasas la caseta donde te estuvieron amolando con tanta publicidad y 1000 cosas, y luego llegas a Tres Marías a echarte los buenos tacos de ahí, lo que tú quieras, y te encuentras con que ahí te encuentras a Josefina todavía, pues dices ya, ¿no? Ahora, ya, fíjate, también es un síntoma de cómo anda la campaña, porque, vamos, yo pongo la pregunta sobre la mesa, ¿a Peña le hubiera ido igual? ¿En idénticas circunstancias? No, porque el equipo de Peña hubiera llevado a todos los comensales, de todos, va a pasar y van a sonreír, ¿no? Pero además, y me consta, extras y todo, ¿no? ¿Sabes qué haría en los comensales? Las estuvieron ahí, se pararían a darle un abrazo y un beso, Sí, buscarían el beso. Pues en el evento que porque se ha vendido muy bien eso. Sí. Tardó media hora en llegar al templete, de beso, abrazo y todo. Ahora, yo creo que también un error garrafal de los genios de las campañas es salir con la ocurrencia de ¿dónde habrá más gente? No, pues en la caseta Cuernavaca en Tres Marías. Sin duda, hasta ahí le tocaron. ¿Y el estado de ánimo? El problema es uno que es ciudadano de la carretera, cuando pasas una caseta después de 3 horas, no buscas otra cosa, ya no quieres llegar. ¿Quién te la paga? Lo que quieres es saber qué te hizo perder 3 horas y a ver quién te la paga. Y ver feo hasta el que está volteado en el... ¿Te acuerdas del gas y de la gasolina y todo? Hay ambientes que no son para hacer campaña de ninguna manera. Las idas a los estadios, los toros, que ahorita las luchas, digo, son suicidios. Afuera de las iglesias. Sí, digo, realmente no se midió una regla que es básica. Pepe, no hubo ni táctica ni estrategia. Por eso no hay nada de estrategia. No hay estrategia. Yo ese mal de Parkinson, ¿no? Mucho movimiento. Sí. Y la ocurrencia. O sea, lo peor que le puede pasar a una campaña es
la ocurrencia. La agenda por el jefe. Oye, por cierto, que me acaba de ocurrir que por qué no nos lanzamos mañana a Tres Marías, porque canceló un evento. No me acuerdo en qué estado de la República, no sé si en Veracruz o en Tabasco, canceló un evento para irse a Tres Marías. Entonces, te habla de los vaivenes, te habla de las ocurrencias que están en un equipo además que ya tiene pues como 30 generales de división. Ahora, ya en comunicación social llega Irma Pía, que es muy buena comunicadora, y sale el Niño Rebollo, que se va de asesor. El Niño Rebollo también trae un prestigio dentro de los columnistas, porque él fue columnista durante mucho tiempo en el Financiero. Entonces, sí en esos movimientos hay pros y hay contras, que a lo mejor le pueden ocasionar problemas, porque Irma Pía siempre estuvo como subsecretaria de normatividad, o sea, normando a los medios de comunicación. Y ella sí tiene apellido de prosapio, ¿no? Irma Pía González Luna. Sí. No, y es panista, ¿eh? Les quedan 80 días. Sí, claro. Ahí es donde ya no pueden darse lujo. Yo creo que le gustaría que le quedaran 20, ¿no? No, porque además le quedan 80 más días, más errores. Lo platicábamos, para ganar entre 95,000 y 100,000 votos diarios. No, 300,000. ¿Diarios? O sea, sí, claro. A ver, y la diferencia estamos hablando que van a votar 50 millones, ¿no? O 40 millones. 50 calcula el IFE, ¿no? 50 millones. Un punto vale 500,000 votos. Si anda bajo 24 puntos, estás hablando de 12 millones de votos. Divídelos entre 90 días. Son 24 puntos, y te dan para 300,000 que tendría que subir. Generoso con tendría que subir ella 150,000 diarios y tumbar a Peña Nieto 150,000. No hay forma. ¿Cuál? No hay forma. Y que no se le vayan al peje. Y que no se vayan al peje. Sí, exactamente. Realmente. Cachar todos, porque si se le va un candidato diverso, ya no sale. Y yo insisto, yo creo que Felipe, en 15 días más, Felipe Calderón, si las encuestas siguen así, saca las manos y le dice a Peña Nieto, señor, yo soy muy demócrata y los partidos háganse votos. Siguiendo otro informe, digo, también. Pero ya no le Cuando las cosas no caminan bien, un buen informe. Yo creo que mejor pacta una salida. Sí, claro. Llámale un mensaje. Se va a recordar que es demócrata. Como Cedillo, va a decir. Me acordé de alguna. Son las 9 de la noche con 30 minutos. Bueno, pues el tiempo está terminado. Muchísimas gracias. Ingeniero Luis Caim, José Luis Antón, Natividad Castrejón, licenciado Sepúlveda, Luis Yaca. A ustedes que nos hicieron favor de sintonizarnos un lunes más, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Que tengan excelente inicio de semana.